Hoy quiero que pensemos en una frase que tal vez hemos pensado en algunos otros momentos, y la frase es dar gracias a Dios. Y cuando uno piensa en definir palabras como gracias, si preguntáramos ahora, precisamente ahora, alguien que defina la palabra gracias, ¿algún varón se aventura a definir la palabra gracias? 3, 2. Regalo inmerecido. Gracias. Gracias. No, gracias. Gracias, con la S al final. Es una palabra que utilizamos muy seguido, ¿verdad? Dar gracias a Dios. Entonces, cuando vamos a pensar en la definición de algo, podemos pensar en su contrario para entender un poco más. ¿Qué quiero decir? Definamos entonces ingratitud. A veces se nos facilita más así. Definamos ingratitud. Pero busqué en el diccionario y dice, puede ser el olvido o desprecio por los beneficios recibidos. Ingratitud. Puede ser el olvido o desprecio por los beneficios recibidos. Si eso es ingratitud, entonces dar gracias puede ser el aprecio o recordar y reconocer los beneficios que he recibido a otra persona, ¿cierto? Podemos irnos por ahí, no estamos tan lejos de la definición, ¿verdad? Y he pensado en varios puntos para ese tema, dar gracias a Dios. Allí comencemos en primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Tesalonicenses, entonces vamos a repasar como lo hemos hecho en algunas ocasiones, para que los que están por ahí medio perdidos buscando el libro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, que siguen, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Ahí está. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Dice versículo 16. Versículo 16. Dice, y se lo puede aprender usted de memoria. Estad, ¿cuándo? Siempre. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Sí, sí es la voluntad de Dios. Pero dar gracias cuando pasan las cosas buenas, cuando estábamos esperando una respuesta de un trabajo y resultó afirmativa, cuando estábamos esperando un crédito para vivienda y resultó que nos aprobaron, cuando estábamos esperando el bebé y el bebé nació bien, cuando estábamos esperando, orando al Señor por la salud de un familiar y él sanó, dar gracias, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el crédito bancario resulta negativo? ¿Qué pasa si el trabajo que esperábamos no resultó? ¿Qué pasa si aquella oración que estábamos haciendo por alguna enfermedad o alguna situación difícil, resulta que Dios no la contestó? La pregunta es, ¿dar gracias también? ¿Qué dice el versículo? Dad gracias en todo. Ahora, no es que es agradable lo malo. Lo malo es desagradable. Es decir, si yo estoy esperando algo y oro al Señor por ese algo, tal vez una situación difícil que estoy viviendo en casa y ese algo no cambia. Eso, ¿cómo me hace sentir a mí?
¿Es agradable? Desagradable. Estoy feliz porque mi hijo está enfermo, por decir algo. No, no soy feliz. Pero cuando miro por encima de las nubes oscuras, miro que Dios está ahí. Cuando por encima de lo difícil de la situación, veo al Dios que está por encima de la situación. Cuando ese Dios, he descubierto en él esa fidelidad, cuando he descubierto en él esa consolación, cuando en medio de lo difícil que estoy pasando he tenido ciertas necesidades y él las ha cubierto. Cuando esas luchas que he tenido emocionales debido a la que Dios no ha respondido sí a eso, Dios me ha levantado. Entonces, si veo a Dios por encima de esas nubes oscuras, podré dar gracias. Podré dar gracias. No es que esté feliz, ay, me está doliendo esto. Dios, no, estoy triste. Me toca el corazón, me conmueve, me produce lágrimas. Pero en medio de eso reconozco que Dios no me ha dejado solo. En medio de eso reconozco que frente a eso que pasó hay cosas que han sucedido anexas, que he visto la mano de Dios ahí obrando. En medio de eso y que me he sentido solo, he sentido en esa soledad que he tenido, he descubierto más de ese Dios que me dice, no temas, yo estoy contigo. Y entonces, cuando tengo esa experiencia con Dios, puedo dar gracias. Qué fácil es dar gracias cuando todo está bien, ¿cierto? Todo anda bien. Mis hijos están bien, el trabajo está bien, la iglesia anda bien, la familia está bien. ¿Y qué fácil es decir? Dios, gracias. Pero cuando no todo anda bien, eso implica madurez, eso implica cercanía con Dios. O doy gracias o me quiebro. O doy gracias o me derrumbo por esa presión que estoy sintiendo. O uno o otro, ¿cierto? Porque si solamente miro las nubes oscuras, entonces para mí todo será triste, melancólico, nostálgico, oscuro. Pero si miro las nubes grises, pero recuerdo que encima de ellas está Dios, entonces tendría un motivo para dar gracias a Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. ¿Has vivido momentos difíciles este año? ¿Los has vivido? Sí, cierto. Todos. Algunos más, cosas más duras, más fuertes, otros menos, pero todos hemos pasado por cosas difíciles este año. Les pregunto, ¿Dios nos ha dejado solos? ¿Ha fallado Dios? ¿Ha sido infiel Dios? La palabra de Dios se cumple siempre. 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 Les he pedido a los que quieran escribir su testimonio, un testimonio por escrito este año, un testimonio de la fidelidad de Dios, de cómo Dios ha estado con usted, de cómo Dios ha respondido. Si alguno falta por pasármelo, lo puede pasar ahorita para tenerlo en cuenta. Ahorita mismo me lo puede pasar aquí si alguien lo tiene ahí. Pero yo digo, háganlo y tal vez muchos no lo hacen, está bien, pero yo sé que cada uno de nosotros tiene algo para decir de Dios, de la fidelidad de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros tiene algo, gracias, para decirle a Dios gracias. Saben, a veces somos como los niños. A veces
la mamá en la cocina preparando con mucho gusto, ¿cierto? ¿Quiénes tienen niños pequeños? Varios, ¿cierto? De los que estamos aquí todavía tenemos niños o muchachos. Y la mamá está preparando con mucho gusto el almuerzo. Y sirve el almuerzo. Y el niño o el muchacho, ¿han visto? ¿Han visto? Y la mamá se cortó. La mamá casi se hace una mejora en una uña. La mamá se quemó. Pero ¿qué pasa? ¿Somos qué? Ingratos. Y lo somos cuando niños. Pero quiero decirle una cosa. Cuando tenemos unas canitas, también lo somos. Ya a otro nivel. Ya es con Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho favores este año y nosotros no le hemos dicho a Él que gracias? ¿Cuántas respuestas a oraciones hemos tenido y no le hemos dicho a Él que gracias? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Cuando estás dando gracias a Dios, estás haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí o no? Sí. Pero entonces la pregunta es, cuando no estoy agradeciendo, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Cuando me estoy quejando, cuando estoy acusando a Dios de infidelidad, cuando estoy diciendo, Señor, es que yo como he sido de fiel contigo, yo como he sido de buen cristiano, y mire que tú no contestas. ¿Será que a veces hemos tenido actitudes como esas? Cuando luchamos con el dolor, a veces lo peor nuestro sale a flote. Cuando no hemos tenido esa cercanía con Dios, entonces si no agradecemos, entonces acusamos, tal vez. Vamos a mirar en Colosenses. Ahí atrásito, un poco atrás, Colosenses. Dice capítulo 3, versículo 12. Escucha lo que estamos hablando, no como un hombre hablando, porque yo no soy nadie. Aquí el importante es Dios. Y cuando Dios habla hay que escuchar. Capítulo 3, 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No es el tema, pero quiero hacer un paréntesis ahí. Si usted tiene algo contra alguien, perdone, perdone. ¿Y cómo hay que perdonar? De la manera que Cristo nos perdonó. Si usted tiene algo contra otro, eso lo va a impedir dar gracias a Dios, porque lo que impide tener comunión con Dios, el pecado que sea, me va a impedir también ser agradecido. Entonces, si algo tiene contra otro, perdone, perdone, como Cristo perdona, como Cristo perdonó, como Cristo me perdonó. Pero sigue diciendo el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed, eso es una
¿Alternativa o es un mandato? Mandato. Sean agradecidos. Dice, pero mire cómo la palabra agradecidos está en el mismo versículo que la palabra paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Yo no puedo ser agradecido si he perdido la paz. Solamente puedo ser agradecido cuando disfruto de la paz de Dios. Y la paz de Dios no significa ausencia de problemas. Significa que en medio de la tormenta sé que Él está ahí conmigo. Cuando los discípulos estuvieron en la barca, ¿se acuerdan? Él estaba ahí y ellos luchando, y suben y se levantan esas olas y se dicen, todo está, bueno, vamos a ahogar. Oiga, Pedro, sí, vamos, háganle, y todos están esforzándose y ya han perdido las fuerzas. Pero ¿sabe qué? Olvidaron un pequeño detalle. Él estaba ahí. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? El que creó las olas. Ese pequeño detalle lo olvidaron. Y saben otra cosa, nosotros olvidamos ese pequeñísimo detalle. Que pueden levantarse las olas, el viento fuerte, puede sentir que la barca como que se amenaza a hundirse, pero no lo hará porque Él está ahí. Y no nos va a dejar solos. Solo que parece ausente, solo que parece distante, pero no lo está. Él está ahí. Entonces, versículo 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. ¿Se acuerdan de la historia de los 10 leprosos? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de la historia de los 10? Por favor, levante la mano los que se acuerdan de la historia de los 10 leprosos, y si no, vamos a tener que leerla. Parece que vamos a tener que leerla. Ah, tú te acuerdas, muy bien. Entonces, Lucas capítulo 17. Miremos en Lucas capítulo 17. Versículo 11. Versículo 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, versículo 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Qué pasaba con los leprosos? Podían estar con las personas. Tenían que estar ¿cómo? A distancia. ¿Se imaginan entonces con sus familias? ¿Qué podían hacer? No podían ver a sus familias, porque tenían que tener una distancia con ellos, con todos. Por eso, cuando se acercan a Jesús, dice, se pararon de lejos. Versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, un milagro ocurre. Un maravilloso milagro. La ciencia no había podido hacerlo, los médicos no podían, nadie podía, pero ¿quién sí pudo? Dios. Habían sufrido, habían llorado, habían estado lejos de sus familias y por fin había terminado ese tiempo tan difícil y estaban sanos. ¿Quién lo hizo? El Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y el Señor, tú estabas tal vez en la oscuridad, tú estabas en cadenas, tú estabas allí en el vicio y habías intentado salir de ahí, no habías podido, pero cuando Cristo llegó, sentiste la libertad. Él te sacó de ahí y a Él debemos dar gracias. Pero miren, ¿cuántos eran los leprosos? 10. ¿Cuántos fueron sanados? 10. Y entonces, versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a gran voz, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10? La respuesta es sí. Los 9, ¿dónde están? Se fueron para la casa, querían abrazar a la familia tal vez, pero no estaban dando gracias a Jesús. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Quién era este extranjero? Sabemos que judíos y samaritanos no se trataban. Miren, cuando nosotros nos sentimos más indignos de recibir un favor, es cuando más agradecidos somos. Cuando nos sentimos menos merecedores de un favor, es cuando más agradecidos nos sentimos. Y es lo que Dios ha hecho. Nosotros merecemos que Dios sea fiel. Nosotros merecemos que Dios nos cuide día tras día. Nosotros merecemos que Dios no nos deje solos. ¿Lo merecemos? No. ¿Pero nos ha dejado solos? No. Hemos recibido lo que no merecemos. Vamos a Hechos capítulo 14. Hechos 14, 16. Dice, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo. ¿Cuántas lluvias hemos recibido en este tiempo? Él nos ha dado lluvias, sí, cierto. Lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Todas estas cosas las ha hecho Dios, sí. Sustento, abrigo, sí, lo ha hecho. ¿Lo ha hecho este año? Sí, lo ha hecho. Pero una frase que me hizo pensar es, no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, lo que Dios hace, sus cuidados, el sustento, la lluvia, me habla de Dios. Aquí lo importante no es lo que recibo. Lo importante es de quién recibo. ¿Sí? Lo importante no es el sustento. Sí, necesitamos el sustento, obviamente. Pero más importante que el sustento es el que da el sustento. ¿Sí es así? Más importante que las bendiciones es el dador de las bendiciones. Y lo que Dios da muestra cómo es Él. Y por eso podemos decir a través de lo que Él nos ha dado, que Él es fiel, a través de la experiencia propia, a través de sus cuidados, a través de su ternura, a través de su amor podemos recibir en lo que Él ofrece. Él hemos recibido, lo que hemos recibido apunta hacia que estemos aprendiendo más y más cada día cómo es Él, cómo es nuestro Dios. Él quiere que le conozcamos cada vez más. Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni el rico en sus riquezas, sino alabes en esto el que se hubiera alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Vamos a terminar leyendo dos citas. La primera en Salmo 28.
Y quiero que tome este versículo como si usted lo estuviera diciendo a Dios. Si quiere, en su corazón, ahora que lo leamos, dígale, Dios, esto es para ti. Lo estoy diciendo para ti en mi corazón. No tiene que decirlo con sus labios. Puede decírselo a Dios. Dios escucha lo que usted está diciendo en su mente. Salmo 28, 6. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Dios ha escuchado tu voz este año. Versículo 7. Jehová es mi fortaleza y Jehová es mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. ¿Podemos decir esto también nosotros hoy? Sí, lo podemos decir hoy. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Hay una hermana que escribió, la hermana Aurora escribió: le doy gracias a Dios por la salvación que me regaló, las bendiciones que hemos recibido y gracias a Dios por la salud. Una querida familia, una hermosa pareja, Andrés y Marcela, dicen, en diciembre del año 2020 nos dio COVID a todos en mi casa. Aparte de eso, desde noviembre del mismo año, Andrés estuvo sin empleo hasta febrero del presente año. Y Dios nos sacó bien del COVID y le regaló un empleo a mi esposo que conserva hasta ahora. Padre celestial, bendito eres y solo tú eres digno de recibir toda la honra, la gloria y la exaltación. Te doy gracias por tu bondad y protección. Gracias por tu brazo me sostiene y tu espíritu me alienta, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Jenny Marcela y familia dice, le doy gracias a Dios por la casa este año. Este año Dios les dio casa a ellos. Le doy gracias a Dios por rescatarme de ese mundo oscuro en el que yo andaba, un mundo de licor, un mundo de libertinaje. Gracias por mi familia, gracias por mis hijas, por mi sobrino, por Santiago, por mi madre, por el camino que han escogido. Gracias, Dios. Y nosotros como familia también damos gracias a Dios. Este año firmamos las escrituras de nuestra casa, hace como un mes más o menos, un crédito bancario, y ya podemos comenzar a pagar nuestra propia casa después de estar pagando arrendo 11 años. Pero más allá de lo que tenemos, casa o trabajo o salud o familia o hijos, lo tenemos a Él. Y si Él ha estado con nosotros en 2021, ¿será que Él va a estar con nosotros en 2022? Si Él no ha fallado en 2021, ¿será que va a fallar en 2022? Yo sé que hay cosas que quedan sin decir, de dar gracias a Dios. Yo sé, por ejemplo, de Daniela, de lo que pasó este año, y seguramente ya tiene cosas para decir gracias a Dios. En su embarazo fue difícil, ¿verdad? Aún los médicos, una doctora le recomendó, o un doctor, una doctora, le recomendó que no tuviera el bebé. ¿Saben una cosa? El bebé está aquí hoy. Ese bebé que la doctora dijo, no lo tenga. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios.
la gloria a Dios, la alabanza a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Tantas cosas seguramente que no mencionamos. Tantas cosas, Señor. Problemas que hubo personales, familiares, que luchamos y tú nos ayudaste. Tal vez algunos de nosotros sentimos tanta debilidad y quisimos abandonar el servicio a ti o el ministerio, o tal vez en algún momento pensamos dejar de congregarnos, pero tú nos ayudaste y lo seguimos haciendo. Señor, gracias. Gracias. Gracias porque tú nos has dado hijos, esposo o esposa, familia. Gracias por los que tienen casa este año, por tu provisión. Gracias por los que han luchado con enfermedad y tú les has sostenido. Gracias por los que han estado con enfermedad y les has sanado. Gracias, Señor. Gracias por todo, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Porque más allá de lo que tenemos o recibimos, es el Dios que está con nosotros. El Dios que nos rescató, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, la ternura de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Él es el importante en todo esto, nuestro Dios. Gracias. Gracias, Dios. En el nombre del amado Salvador, el Señor Jesús.